El Ministerio de Salud Pública resolvió extender hasta el 20 de julio la excepción sobre los niveles permitidos de cloruro y de sodio en el agua potable de Montevideo y del área metropolitana. La decisión se adopta tras varios informes que registraron valores superiores a los permitidos en las tomas de agua en esta región. Además, se autorizó un valor excepcional de los niveles permitidos de trialometanos, unos compuestos que se generan por el proceso de desinfección con cloro del agua tratada para consumo humano. El proceso de desinfección del agua es fundamental para evitar diarreas y otras afecciones a la salud. Sin embargo, el uso excesivo de trialometanos es considerado peligroso para la salud e incluso puede ser cancerígeno. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 23 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con periodos de cubierto, probables precipitaciones aisladas y vientos soplando del noroeste entre 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 24 grados. Atención, hay un anuncio de Inumet, una ola de frío que se viene, va a comenzar el 11 y va a seguir hasta el 14 de junio. Dice que debido al ingreso de una masa de aire fría de origen polar, se espera que a partir del domingo y hasta el miércoles que viene las temperaturas extremas máximas van a oscilar entre 11 y 14 grados, mientras que las mínimas se van a ubicar entre 1 grado bajo cero y 4 grados. Si bien las mínimas previstas para la franja costera van a estar levemente por fuera del umbral considerado, que se generan muy bajas, sí se van a generar muy bajas sensaciones térmicas por la combinación, dice Inumet, con las rachas de viento fuerte, así que hay que estar atentos desde el domingo hasta el miércoles. Como siempre, viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que hoy hay estacionamiento gratuito en el área tarifada, en el centro, Cordón y Ciudad Vieja por el Día del Centro. Y también hay otra atención que hay que tener. Se está cortando Luis Alberto Herrera entre 8 de octubre y Asilo. Esto va a ser hasta las 14:30 horas aproximadamente por una movilización del Zunca. Y a estar atentos en Vázquez Ledesma entre Benito Blanco y Roque Graceras hasta las 17:30 horas. También allí hay un corte. Compartimos otros títulos de esta jornada. China no quiere avanzar en un acuerdo de tratado de libre comercio bilateral con Uruguay, según informó el canciller Francisco Bustillo ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que de ser ciertas las denuncias de delitos sexuales contra el senador Gustavo Penades, estaríamos ante una situación imperdonable. Si las elecciones fueran el próximo domingo, el Frente Amplio obtendría el 42% de los votos y superaría por 3 puntos a los partidos de la coalición oficialista en conjunto, según la última encuesta de Opción. El directorio de ACE cesó a la coordinadora subregional de la zona litoral norte, que es objeto de una investigación administrativa por ingreso a dedo de funcionarios y utilizar bienes del organismo para trasladar militantes del Partido Nacional. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, estamos hablando de la URSEA, presentó un informe sobre la calidad del agua distribuida en Montevideo y también en la zona metropolitana. Informó que se registró un aumento de la concentración de trialometanos, que son subproductos de la desinfección con cloro del agua tratada para el consumo humano. Además, se identificaron valores de cloruro, sodio y sólidos totales disueltos por encima de los máximos autorizados por el Ministerio de Salud Pública. El informe de la URSEA recuerda que la Organización Mundial de la Salud recomienda que las concentraciones de trialometanos en agua para consumo humano se mantengan tan bajas como sea posible, pero indican que los intentos por alcanzar los valores de referencia nunca deben impedir una desinfección adecuada. En este sentido, el informe sobre la calidad del agua distribuida en Montevideo y la zona metropolitana registró un aumento de las concentraciones de esta sustancia. También se registraron
detectaron valores no adecuados del parámetro hierro en algunos puntos de la red. Además, se identificaron valores de cloruro, sodio, sólidos totales disueltos y conductividad por encima de los máximos autorizados en forma extraordinaria por el Ministerio de Salud Pública ante esta situación de emergencia. Los valores de trialometanos que resultaron por encima de los valores máximos permitidos fueron comunicados a OCE, al Ministerio de Salud Pública y a la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente. De acuerdo al informe de la URSEA, los resultados promedio diarios posteriores informados por OCE estuvieron ajustados a los parámetros permitidos por el organismo. Y esta mañana hubo una conferencia de prensa muy importante en el Ministerio de Salud Pública. Se dio información relevante, en eso has trabajado nuestro compañero Luca Veloz. Buen mediodía, Luca, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Como tú lo indicabas, en una conferencia de prensa de esta mañana, el Ministerio de Salud Pública anunció que autoriza a OCE por un periodo de 45 días, o sea, hasta el 20 de julio, a extender el suministro de agua potable con niveles de sodio y también de cloruro por encima de los permitidos por la normativa. Esta autorización, según dijo la ministra Karina Rando, no afectará a la salud. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública y su ministra anunció que también se autorizó a OCE a suministrar esta agua con los niveles de trialometanos que ya la URSEA indicó que existen en el agua. Los bromuros, como son conocidos habitualmente, según la ministra Rando, no afectarán a la salud. Escuchamos lo que decía. En el día de ayer, a última hora, OCE nos haya pedido extender la excepcionalidad de los parámetros, que voy a repetir cuáles son, cloruros en el agua desde 450 hasta 720 miligramos por litro, sodio hasta 440 miligramos por litro, conductividad hasta 2.981 unidades por centímetro, que son los valores a los que veníamos en estos últimos 45 días de excepcionalidad. Lo que nos pidió OCE fue la extensión de esa excepcionalidad hasta el día 20 de julio. Ahí revisaremos nuevamente. ¿Qué novedad o qué noticia tenemos el día de hoy? Que bueno, a esta excepcionalidad se le sumó la solicitud de excepcionalidad de unos compuestos que se llaman trialometanos. El aumento de estos trialometanos en este corto plazo no va a producir ningún tipo de daño a la salud, por lo tanto la excepcionalidad se va a otorgar. La ministra Rando también afirmó que todavía hay margen para una nueva excepcionalidad, aumentar aún más la excepcionalidad en el caso de que la crisis hídrica se profundice. De todas maneras, el Ministerio de Salud Pública, bueno, hizo una serie de advertencias a las personas mayores de 60 años que se controlen regularmente la presión arterial, ya que hay un subregistro, un subdiagnóstico de la hipertensión y estas personas no pueden consumir el agua con los niveles de cloruro y sal que existen. Tampoco las embarazadas, tampoco las que tienen algún tipo de enfermedad renal, como la cirrosis. Esto aclaró la ministra Rando. Sí hay margen todavía. Si los valores siguen siendo como están ahora, habría margen para dar alguna otra excepcionalidad. Igual soy un poco más optimista y espero que en estos días llueva un poquito más y tal vez podamos solucionar esto antes de primavera, pero bueno, tendríamos un poco más de margen. Estamos sobre límites de seguridad, no se han reportado situaciones críticas para salud de ningún paciente que se lo hayan reportado al Ministerio de Salud Pública. Y ante la presencia de estos elementos en el agua que pueden generar un riesgo en la salud, el director de OCE, en representación de la oposición, Edgardo Ortuño, reclama mayor transparencia en la información que se brinda a la población. Además, pide que el Poder Ejecutivo instrumente medidas que aseguren el consumo de agua embotellada para toda la población. Incorporando, además de cloruros, además de sodio, que son los que provocan la salinidad que está generando la problemática en el agua de estos tiempos, la presencia de trialometanos, ¿verdad?, que son compuestos que se generan
por el contacto de materia orgánica en el proceso de potabilización, en contacto con el cloro, y que al estarse tomando mayor proporción de aguas abajo del Santa Lucía, esto es del Río de la Plata, que trae salinidad, pero trae también, cuando los niveles son muy bajos, mayor carga orgánica, presenta estos niveles que nos preocupan. Para el director, las medidas también deben incluir la exoneración del pago de la factura de OCE mientras persista el déficit hídrico. En primer lugar, transparencia en los datos, información a la población, incorporando apertura de los datos, no solo promedios, y la publicación de trialometanos además de cloruros y de sodio. En segundo lugar, medidas para esta situación especial de 45 días con respaldos a la gente para que pueda costear el agua embotellada. Pero en tercer lugar, y muy importante, lo que planteas de pensar y trabajar desde hoy, y así lo estamos proponiendo y demandando desde el Frente Amplio, en un plan de contingencia para un empeoramiento de la situación que no debemos descartar por la pobreza de los niveles de lluvia que están pronosticando tanto INUMED como la Facultad de Ingeniería. Otros temas, el directorio de ACE cesó a la coordinadora subregional de la zona litoral norte y decidió continuar con una investigación administrativa por el uso de un vehículo oficial para el traslado de militantes del Partido Nacional y además por denuncias de acoso presentada por varios funcionarios. El periodista Eduardo Preve había denunciado esta semana en M24 el traslado en vehículo del organismo a militantes blancos de Bella Unión hacia Artigas para participar en un acto de una diputada nacionalista. Por otra parte, se están investigando denuncias, como decíamos, de amenazas de esta funcionaria hacia otros trabajadores. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo esta mañana en Canal 10 que de ser ciertas las denuncias de delitos sexuales contra el senador Gustavo Penades, estaríamos, dijo, ante una situación imperdonable. Heber dijo en Arriba Gente de Canal 10 que las acusaciones son terribles y muy graves al tiempo que se mostró dolido por el caso. El jerarca señaló que es un tema donde han cambiado las circunstancias, las acusaciones son gravísimas, dijo. Por otra parte, agregó que cree en la justicia de nuestro país. La presunción de inocencia existe, el juez tiene que tomar la decisión si esto es verdad. De ser cierto, esto es terrible para nosotros. ¿Por qué? Demuestra que no conocíamos, no es la misma persona que estamos hablando, es otra persona. Y nos cuesta creer que esto sea verdad. ¿Se ha podido comunicar con Penades? ¿Usted se conoce? Hace unos días sí, he estado en comunicación, últimamente no. A nosotros nos cuesta creer que todo esto sea verdad. Es otra persona a la que se habla, para mí. ¿Y dio esto al Partido Nacional, ministro? Esto ya tomó la decisión en el Partido Nacional, se alejó, y es un tema personal que el Partido Nacional aceptó la renuncia a su filiación y por lo tanto lo enmarcó en un tema personal, no en un tema partidario. ¿Usted piensa que algunas de estas denuncias pueden ser falsas? No, yo no pienso ni dejo de pensar, yo estoy esperando a la justicia. ¿Cómo ha visto el accionar de la fiscal Guiones? Bien, yo primero no soy juez de fiscales, yo tengo que trabajar con los fiscales. Bueno, ayer tuvimos en medio de intervenciones de Cabildo Abierto cuestionando la actuación de la Fiscalía, diciendo que duda. Bueno, Cabildo es parte de la coalición de gobierno. Sí, bueno, pero tenemos opiniones distintas también. La Constitución habla de la presunción de inocencia. Vamos a esperar al juicio, afirmó. La Cámara de Diputados va a interpelar a los ministros del Interior Luis Alberto Heber y de Salud Pública Karina Rando a pedido del Frente Amplio. El aumento de los homicidios en 2022 y 2023 y el proceso de cierre de Casa de Galicia van a ser los temas abordados en estas interpelaciones. La convocatoria del ministro Luis Alberto Heber busca que brinde explicaciones sobre las acciones emprendidas por el gobierno en relación a los homicidios ocurridos en Uruguay en 2022 y 2023, así como sobre las situaciones de extrema violencia registradas en ese periodo. La interpelación también pretende realizar una evaluación sobre los planes de seguridad implementados por la cartera. En tanto, el pasado martes también en la Cámara Baja se aprobó la interpelación de la ministra de Salud Pública, Karina Rando,
investigando por presuntas irregularidades en el cierre de la mutualista Casa de Galicia. En este caso, la oposición busca determinar cómo se gestó la intervención y el posterior cierre de la mutualista y cómo fue el proceso, el remate de los inmuebles y el reparto de los usuarios hacia otras instituciones de salud. La diputada interpelante será Cecilia Cairo, quien señaló que hay aspectos en este proceso que siguen sin respuesta, como el préstamo expreso otorgado por el Banco República al Círculo Católico para participar y ganar el remate de la sede central de la mutualista gallega. La convocatoria plantea que la ministra sea acompañada por las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, cuyo presidente Leonardo Cipriani fue director técnico del Círculo Católico antes de asumir su actual función. El canciller Francisco Bustillo informó a la Comisión de Asuntos Internacionales que China no está dispuesto a avanzar en un TLC bilateral con Uruguay. El senador Daniel Cayani consideró que es una muy mala noticia para Uruguay y que el gobierno parece que tiró la toalla en materia de inserción comercial. La noticia que nos dio el ministro es que China no quiere avanzar en un acuerdo comercial bilateral con Uruguay, y creo que eso es una muy mala noticia. Sobre todo teniendo en cuenta que la situación del Uruguay y de las exportaciones uruguayas en los últimos meses ha venido teniendo una tendencia a la baja. Estamos en el 8º mes consecutivo de caída de las exportaciones, tanto en volumen como en precio de las mismas, y eso genera un escenario bastante complicado en materia de demanda internacional para el Uruguay, que si le sumamos a la situación de la sequía, que ya tiene un impacto importante en el sector agroexportador, la situación de la diferencia del tipo de cambio con los países de la región, que pega muy notoriamente en los temas de empleo y comercio de los departamentos limítrofes, y también la situación del atraso cambiario, creo que es un escenario donde se están por lo menos prendiendo luces amarillas, que en realidad ahora depende del contexto regional y que Brasil tiene la palabra en ese sentido. Nosotros le planteamos también al canciller si había algún tipo de plan B con respecto a esto. Sobre el acuerdo bilateral con Turquía también está trancado. Hay un escenario donde en realidad el gobierno parece haber tirado la toalla en materia de inserción comercial, y que creo que no es bueno porque en realidad no son buenas novedades, sobre todo para el sector productivo, el trabajo nacional y la producción nacional uruguaya. El canciller Francisco Bustillo negó haber omitido información en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet en agosto del 2022. En la comparecencia a la Comisión de Asuntos Internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que no tenía conocimiento de que se estuviera tramitando el pasaporte entre los meses de septiembre y diciembre del 2021. Para el senador Daniel Cayani hay una contradicción entre el ministro y la ex vicecanciller Carolina H. Quiero ratificar lo actuado y lo dicho en ocasión de la concurrencia al Parlamento, al Senado de la República, en agosto de 2022. No falté a la verdad en esa ocasión cuando hablamos de la tramitación del pasaporte del ciudadano Marcet. Por otra parte, como ustedes recordarán, el ciudadano Marcet no tendría requisitoria internacional alguna ni causa nacional. Y además, y es importante decirlo al aire, los ministros no participan de la tramitación de un pasaporte. En este caso, quien habla no participó en la tramitación del pasaporte del ciudadano Marcet, ni tan siquiera tenía conocimiento que se estuviera tramitando el pasaporte del ciudadano Marcet entre septiembre y diciembre de 2021. Es más, nunca fui informado en esos tiempos de que estaba en trámite ese pasaporte. Por su parte, el senador Daniel Cayani dijo que hay contradicción entre la ex subsecretaria Carolina H. y el ministro Bustillo. El canciller desmintió a la subsecretaria, a la ex subsecretaria, y lo que hay realmente es una contradicción entre los dos. No sabemos cuál de los dos está faltando a la verdad, pero a mí lo que más me preocupa es que en realidad el gobierno había dicho que esto había sido un trámite normal y se le otorgó un pasaporte a un narcotraficante que hoy está prófugo y que eso le permitió salir de la cárcel, que esto fue hace casi 2 años y este tema sigue abierto en el gobierno y que el gobierno tiene una contradicción muy importante y que además creo que desprestigia sobre todo al Uruguay. Hoy en el Parlamento hubo una jornada muy importante que abordó temas laborales. Allí estuvo trabajando nuestro periodista Federico Jurkovic. Buen mediodía, Federico. Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Efectivamente, durante toda la mañana transcurrió aquí en el anexo del Palacio Legislativo un diálogo que intenta incluir en la agenda de los temas laborales, sobre todo la Central Obrera, que el 1 de mayo, durante el acto del Día Internacional de las y los Trabajadores, planteó la reducción de la jornada laboral como una medida a tomar
con varios beneficios, digamos, tanto para la calidad de vida de los trabajadores como la mantención de los puestos laborales y también generar nuevas oportunidades para aquellos que hoy por hoy no están trabajando. Sobre esa base se organizó un diálogo promovido en buena medida por el senador Frente Amplista José Núñez, pero también con participación del presidente de la Central Sindical Marcelo Abdala, de especialistas de la UDELAR vinculadas a las cátedras laborales y también abogados que actualmente están trabajando en ese ámbito. Rosina, si te parece, escuchamos la posición del Poder Ejecutivo sobre este tema, sobre esta herramienta. Pablo Mieres, el ministro, dijo que no está en la agenda del gobierno, pero no cerró la puerta a que sí, en ámbitos bilaterales, empresarios y trabajadores acuerdan la reducción de la jornada, el gobierno apoyará. Este último cambio tecnológico es de una virulencia y velocidad mayor que los anteriores. Lo que corresponde es que nosotros tengamos la mira puesta, y esto me parece fundamental, en que estos cambios en las relaciones laborales promovidos por un cambio tecnológico tan agudo y tan rápido, tan vertiginoso, no impliquen la pérdida de las protecciones y los derechos de los trabajadores. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Es muy difícil pensar en términos de reducción del tiempo de trabajo si no hay en paralelo un análisis y una evaluación de la productividad. Es absolutamente necesario que esta variable, que lamentablemente no es muy frecuente en la negociación y en los análisis y en el debate de la negociación laboral, yo creo que hay que incorporarla de manera mucho más contundente. La importancia creciente de que este debate ingrese en el debate laboral uruguayo, que yo comparto que debe ser parte del debate, pero al mismo tiempo el cuidado de que un avance en la reducción de la jornada laboral no nos lleve a una situación en la que las empresas tomen decisiones que impliquen pérdida de puestos de trabajo. Habrá que ver entonces cómo transcurre a partir de ahora este diálogo. No está en la agenda del gobierno, decía Pablo Mieres a la salida del seminario. Sobre los temas de competitividad se pronunciaron todos los expositores, incluyendo al presidente de la Central Sindical. Pero elegimos no esa parte de la intervención de Marcelo Abdala, sino aquella que refiere a cómo fue la discusión hace más de 100 años cuando se fijó la jornada en 8 horas. Para el presidente del PIT-CNT, el debate de quienes están en contra de la reducción a 6 horas exponen los mismos argumentos que entonces se ponían contra la ley de 8 horas. Aquella mistura que se armó entre obreros que venían de la Europa conmovida por las luchas y el criollaje nuestro en la minería, y que básicamente se alzaron en huelga contra las condiciones de explotación que había en ese lugar y por el reclamo de las 8 horas. Y hasta fue gente fusilada, digamos, en esta experiencia. Ni que hablar la huelga tranviaria, el desarrollo de la FORU como primer central sindical del país y la interacción, en ese caso, de las luchas obreras, porque la huelga tranviaria también significó el fenómeno de la huelga general con el reclamo de las 8 horas, y en este caso un gobierno sensible a las reivindicaciones del movimiento obrero, que era el vallismo originario, que a pesar de las contradicciones, distintos proyectos que hubieron, en fin, proyectos de distinto tipo, finaliza con la aprobación, digamos, de la ley de 8 horas, que ya tiene más de un siglo, digamos. Desde ese momento hasta ahora, tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista del quehacer y el debate político-social, los fundamentos, por contrario, a la perspectiva de reducir el tiempo de trabajo remunerado son exactamente los mismos. Si las elecciones fueran el próximo domingo, el Frente Amplio obtendría el 42% de apoyo, 3 puntos más que la votación obtenida en 2019 y 3 puntos más que las 5 partidos que integran la coalición multicolor en conjunto, según la última encuesta, esto de Opción Consultores.
El informe destaca que a partir del segundo semestre de 2021, cuando marcó 34%, el Frente Amplio se mantiene cercano a la votación de octubre de 2019. Con 42% de apoyo, supera por 3 puntos su votación en la primera vuelta de octubre de 2019, misma distancia que mantiene actualmente con el oficialismo, que según Opción reúne el 39% de adhesiones. El estudio sugiere que la oposición cuenta con una base electoral de relativa firmeza de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2024. Al desglosar la intención de voto de la coalición de gobierno, el Partido Nacional reúne 30% y conserva el segundo lugar como fuerza política, alcanzado en 2004, pero cede 3 puntos con respecto a la serie iniciada en 2021. Con respecto al resto de los socios multicolores, el Partido Colorado y Cabildo Abierto obtendrían 4% cada uno, perdiendo ambos 1% en 2 años, mientras que el Partido Independiente llegaría al 1%. La encuesta también proyecta a las personas indecisas, logrando el oficialismo 45% de respaldo contra 44% de la oposición. El porcentaje restante se distribuye en 5% de no sabe, no contesta, 3% en blanco o anulado, 2% por el Partido Ecologista Radical Intransigente y 1% por otro partido. El 63% de las personas tiene dificultad para encontrar su talle en tiendas y el 94% considera que es importante una ley de talles aquí en nuestro país. Esto según una encuesta realizada por la consultora ID Retail. De acuerdo al informe, el 35% de las personas no encuentran talle y buscan modificar su cuerpo a través de vómitos, atracones o incluso ejercicio excesivo. Esto lo afirmó hoy la psicóloga Ana Gudinas aquí en Primera Edición de MBD Noticias. Lo importante que hay que tener en cuenta también es el impacto que esto tiene cuando vamos a ponernos un talle y no encontramos. Eso es algo que también exploramos un poco ahí en la encuesta y tiene que ver con qué pasa, sobre todo en las adolescentes, ahí es un poco más sensible, pero esto atraviesa a toda la población. Cuando de repente yo voy a una tienda, siempre soy talle 40 y el 40 el pantalón no me sube, no me pasa ni una pierna. Eso tiene un impacto, ¿por qué? Porque la sociedad hoy todavía nos enseña que ser gordos es casi lo peor que nos puede pasar, ¿no? Tenemos una condena social muy grande asociada a eso y sabemos que esta es la puntita del iceberg para un montón de trastornos de conducta alimenticios, pero también de la salud mental que afectan a las personas. En la encuesta detectamos que el 35% de las personas toma una acción determinada para modificar su cuerpo una vez que no encuentra el talle en tiendas. Es fuerte eso. Sí, o sea, las acciones que nos contaron que toman son, por ejemplo, hacer una dieta restrictiva, dejar de comer para prepararse para un evento. ¿Cuántas veces escuchamos, tengo una fiesta el sábado, no voy a comer por 3 días? Y eso lo naturalizamos como algo normal. O si no, hacer ejercicio de forma excesiva también para modificar nuestro cuerpo y entrar en determinado talle. Este jueves a las 18:30 horas en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo se realizará un conversatorio para debatir sobre el proyecto de ley de talles. La instancia es abierta a todo público y los asistentes pueden evacuar sus dudas con los legisladores. Las autoridades del Ministerio de Vivienda confirmaron que aún no cuentan con todos los fondos para el Plan Avanzar. El Frente Amplio había alertado que de los 480 millones de dólares destinados para regularizar o intervenir asentamientos, la cartera solo contaba con la mitad, es decir, 240 millones de dólares. Esto fue ratificado al explicar que deben solicitar un nuevo préstamo al BID y lo restante provendrá de rentas generales. Los famosos 240 millones y 240 millones más, ¿se acuerdan que eran 480? Hoy tuvimos la información que los 240 millones son lo que ya tenía el Ministerio con el préstamo BID, lo que tenía el Plan Nacional de Relocalizaciones, que es el fondo presupuestal, diríamos, y que en realidad habrían 240 más que 11 millones pone la CND, 25 millones de un nuevo préstamo BID que van a solicitar y el resto sería rentas generales, quien solicitaría un préstamo para poder llegar a esos 240 millones más. En obras nuevas hay poca cosa, a no ser movimiento de tierra en algún departamento. ¿Y el fideicomiso está funcionando, el que se votó en rendición de cuentas o no? Bueno, ustedes saben que el fideicomiso fue ejecutado, diríamos, el año pasado. Entonces, lo que vienen arrastrando son obras que ya existían por el préstamo mejoramiento de barrios, el préstamo BID. Ahora, aparentemente, hay varias licitaciones que están en curso y comenzarían con otras obras.
Pero lo que decíamos antes, hoy está ratificado. El dinero todavía no estaba y en realidad habían 11 millones de la CND. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Continuamos con la información con 24 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa, valoró positivamente la aprobación de la Ley de Responsabilidad Civil de los Fiscales. Esta norma es un reclamo histórico del gremio de fiscales, ya que con el nuevo articulado se va a evitar que los fiscales sean demandados civilmente como estrategia de defensa en un juicio penal. Es una forma de organizar lo que establece la Constitución en cuanto a si una persona se siente damnificada por la actuación de la Fiscalía, en este caso de los fiscales actuando en representación de la Fiscalía, lo que primero se debe hacer es, se demanda a la institución y después, si la institución que procede al resarcimiento, en caso de entenderlo un juez, va en contra del fiscal actuante en caso de que exista dolo o culpa grave. Lo que se consagra esto es una ordenación de la manera en cómo responde la institución Fiscalía por su actuación, porque los funcionarios, en este caso los fiscales, actúan en representación de la Fiscalía. Lo que esta necesidad que tuvimos de requerir por la aprobación de esta norma, que ya estaba para los jueces, es porque se habían dado varios ejemplos en que algunas personas lo que hacían como forma de amedrentar a los fiscales o de tratar de mantenerlos a raya era decir, le iniciaban una demanda civil a los fiscales a los efectos de amedrentarlos y de que los fiscales tuvieran esa espada de Damocles y no ir tan a fondo en las actuaciones. Ese periplo tan largo que tuvimos que pasar, con idas y vueltas, con argumentaciones, con ir a conversar con los legisladores, que empezó en el año 2019 en realidad, y con la legislatura anterior, en donde no pudimos ni siquiera presentar el proyecto, pero sí a partir de la ley de presupuesto del año 2020, termina ahora con esta aprobación, que es algo que nosotros de la Asociación de Fiscales lo vemos con mucha gratitud. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central con Natalia Nogués y con Martín Rodríguez, y a las 8 de la mañana las primeras noticias en MBD con Pilar Teijeiro y Josema Caraballo. Que pasen bien, hasta luego.